Quiero contactar a esta hora de la mañana a Roberto Aspiazu. Él es el vicepresidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Roberto, buenos días y bienvenido. Buenos días, Janet. A tu orden, gracias por este espacio que nos brindas. Bueno, se viene no solamente un proceso electoral para elegir un nuevo presidente de la República y nuevos miembros de la Asamblea Nacional, sino también para una consulta popular o dos consultas populares en donde se va a decidir dejar el petróleo bajo tierra en el caso del Yasuní y también decirle no a la minería aquí en la ciudad, aquí en el cantón Quito. ¿Cómo se preparan? Pues desde la Cámara de Energía del Ecuador para dar su punto de vista frente a esta pregunta que nos van a hacer a los ecuatorianos, estas preguntas. Lo vemos con mucha preocupación. Hablemos del tema del bloque 43 principalmente, que está en el radar de la Cámara como un tema absolutamente prioritario. Nos ha tomado por sorpresa, pues finalmente se ha exhumado, se ha resucitado esta consulta popular que había sido desestimada en 2013, pero bajo un contexto histórico completamente distinto al actual, que eso es importante destacar. Entonces se había caído la iniciativa de dejar ese yacimiento en el subsuelo para fines de recaudar un fondo internacional para tal propósito, es decir, para la no carbonización de ese petróleo. Pero resulta de que esa iniciativa fracasó porque apenas se recaudaron 13 millones de dólares sobre un total estimado de 3.500 millones de dólares, de forma que el gobierno de entonces, del expresidente Rafael Correa, decidió dar paso a la explotación del yacimiento, lo que se comenzó a hacer a partir del 2014. Entonces, no deja de llamar la atención el hecho de que la pregunta es la misma de hace 10 años, pero como digo, bajo un contexto distinto, de que no hubo la recaudación de estos fondos, de forma tal que el Estado ecuatoriano se vio precisado a iniciar una explotación que hoy por hoy representa 55.000 barriles por día, un ingreso para el presupuesto general del Estado de 1.200 millones de dólares al año. Y la pregunta es, en un momento determinado, si gana el sí, ¿cómo esto va a ser compensado económicamente? Porque no hay muchas opciones, o se suben impuestos, o más deuda, o se disminuye el subsidio a los combustibles, es decir, hacer el hueco fiscal que hemos venido arrastrando desde hace más de 10 años con subsecuentes déficits, agrandarlo, con el perjuicio que todo esto representa para el Estado ecuatoriano, para los gobiernos de turno, al no poder recaudar un monto importante para fines de financiar las necesidades de gasto. Así que estamos muy preocupados, porque finalmente este es hoy por hoy el cuarto yacimiento de importancia. Sí. A ver, parece que tenemos un pequeño problema de comunicación con Roberto, pero estaba muy claro lo que está diciendo. Digamos, el diagnóstico está hecho. El potencial de ese yacimiento son 55.000 barriles y se entiende que son 8.000 millones de dólares lo que aportaría al presupuesto general del Estado en este momento. Dinero que se dejaría de tener para completar lo que hoy necesitan en el presupuesto general para pagar los gastos corrientes, inversiones y de todo que se necesita para sobrevivir en este país. Es decir, la mala educación, mala salud, inseguridad, y lo poco que tenemos de una u otra manera se completa con este dinero que viene en este momento del bloque 43. Sí, tuvimos un pequeño problema, Roberto, te congelaste un momentito, pero estaba resumiendo. Y yo decía, Roberto, el diagnóstico está hecho, Roberto, pero yo, y perdóname que sea así, te lo voy a cuestionar de frente, ya no se puede vivir de diagnósticos. El sector energético ha estado callado todo este tiempo y ahora estamos nuevamente en esta consulta popular en donde se van a decidir sobre conceptos que han sido mucho mejor posicionados en el sentido de que hay que dejar ese petróleo bajo tierra porque más vale la vida, más vale el entorno, el ambiente y toda esta contaminación ambiental que también nos está haciendo daño. Esos conceptos están mucho mejor posicionados. Número dos, esos 8.000 millones de dólares finalmente no se traducen en el bienestar que por lo menos la gente del oriente, de la Amazonía, necesita. Sigue siendo la gente más pobre del país. Es decir, ha habido silencio total por parte de los interesados en el sector energético y ahora ya no podemos hacer más diagnósticos. ¿Qué hacemos? Janet, el tema pasa también porque esto ha sido completamente sorpresivo, lo veníamos hablando. Esta es una consulta popular de hace 10 años. No estábamos, por lo menos nosotros como gremio o amplios sectores de opinión pública, preparados como para que esto de repente se pusiera nuevamente sobre la mesa, con algunas consideraciones a notar. El hecho mismo de que hayan llevado adelante la consulta sin hacer la debida, abrirle un espacio de diálogo, tomar el parecer de las propias comunidades indígenas que están en el bloque 43. Finalmente, lo que apenas se está utilizando de 900.000 hectáreas del Parque Nacional Yasuní
son 80 hectáreas con una licencia ambiental de 300, con un antecedente de que es una zona donde no se ha producido ningún problema referido a derrames o a sucesos de carácter de daño de la naturaleza, del medio ambiente, destacando un tema también particular, y es el hecho de que cuando se comenzaron a desarrollar estas facilidades a partir de 2014, resultó que se toparon con un bosque que había sido intervenido por los taladores provenientes del Perú. De forma tal que no hay que pensar que esto era bosque primario o que de repente ahí ya había tribus no contactadas, porque eso no corresponde a la realidad. Donde se tiene información, si estas tribus no contactadas existen, están más al norte, no precisamente en el lugar donde estamos hablando en este momento. Entonces, hay muchos elementos de juicio de por medio que entran en colación. Tú mismo decías hace un momento, es cierto, desgraciadamente la inversión del sector público a veces no se advierte o no llega a las partes donde debería llegar, pero igualmente hay que tomar conciencia de que si estos ingresos no llegan al presupuesto general del Estado, se va a producir un faltante que tiene que ser llenado de alguna forma, porque de otra manera lo único que cabe es pensar en más endeudamiento, impuestos, reducción del subsidio a los combustibles, y todos son escenarios traumáticos. Entonces hay que pensar en una dimensión distinta y ver esto como un problema que requiere información por parte de la ciudadanía. Pero reitero, a mí me parece una total irresponsabilidad de la Corte Constitucional que a última hora hayan sacado este tema a colación, con el riesgo de que se vaya a interponer con la elección general, donde se elige presidente, asambleístas nacionales y provinciales, y desde luego la atención va a estar buscada a esto y no precisamente un evento secundario que no deja de tener una importancia para el interés general. Bueno, Roberto, recuerda que la decisión y la autorización, la aprobación de esa consulta popular fue previa a la muerte de Cruzada. Es decir, digamos, la Corte quizás no pensó en que finalmente el Lazo se iba a ir por la muerte cruzada y estos dos procesos se iban a mezclar. Está también el de la minería aquí en el Cantón Quito, que no deja de ser un tema menor y sobre el cual, por cierto, la Cámara de Minería tampoco se ha pronunciado en absolutamente nada. El silencio es la política de los sectores energéticos y también, digamos, por eso estamos en este momento en lo que estamos, enfrentando lo que se está enfrentando. No creo que sea el silencio la política, Janet, porque finalmente, como digo, esto es un tema que se ha venido de golpe y porrazo, de un momento a otro. Nos ha tomado por sorpresa, por lo menos a las personas que estamos vinculadas al sector, desde luego al propio gobierno nacional, al Ministerio de Energía y Minas, a Petroecuador. No se esperaba algo de esta naturaleza y uno también tiene que preguntarse cómo así de pronto la Corte Constitucional decide poner nuevamente un tema de esta trascendencia en el debate nacional cuando no se dan las circunstancias para tal efecto, debido, como hemos venido diciendo, a la distracción que supone la elección general. Esto es obrar con poca responsabilidad. Yo pienso que, por ejemplo, si Hernán Salgado hubiera estado en la presidencia de la Corte Constitucional, esto no hubiera pasado, pero ocurre que cuando se hizo la renovación parcial de la Corte hace año y pico, se incluyó por parte del Ejecutivo a 3 magistrados que son activistas ambientalistas. Entonces, esto de alguna manera genera un desequilibrio respecto a la ponderación, al análisis que cabe para una situación tan compleja de esta naturaleza, en donde, claro, lo más simple es decir, vaya, no carbonicemos ese petróleo, contribuyamos a el bienestar de la naturaleza y el cuidado del medio ambiente, pero hay otras consideraciones que están de por medio. Janet, en el mundo hay tanto como 90 países que de una forma u otra explotan petróleo. Yo, hasta donde tengo conocimiento, no hay ninguno que se esté proponiendo dejar en el subsuelo una reserva, un yacimiento para no explotarlo para fines de preservación de la naturaleza. Entonces, uno también tiene que cuestionarse si esto verdaderamente tiene mayor objeto dentro de un contexto internacional en donde vamos a terminar siendo unos Quijotes, perdiendo un ingreso que necesitamos. Y no solamente eso, hay que tener presente una cuestión que es importante, y es que la resolución de la Corte obliga eventualmente, si gana el sí, al desmontaje de las actuales instalaciones, que va a costar 500, 600 millones de dólares adicionales, y que no va a tomar un año como lo plantean, sino que va a tomar 5 años al menos. Es decir, este es un tema que se ha manejado sin un respaldo de carácter técnico. No ha habido algún especialista que le diga a la mayoría de la Corte esto no va a ser factible y no hay cómo imponer una exigencia de esta naturaleza. Además, hay que tomar en cuenta que la inversión que ya se ha hecho en el bloque 43 por parte del Estado ecuatoriano, dígase Petroecuador, es de 1.800 millones de dólares. De forma tal de que de una forma u otra pues uno se plantea, pero si 1.800 millones de dólares finalmente es una inversión equivalente a la que se ha realizado más o menos en el metro de Quito, y nadie se está planteando naturalmente perder un activo tan importante a cuenta del Estado ecuatoriano. Roberto, una última pregunta. Tú has descrito todo lo que está en juego.
Y no hemos hablado de los contratos que habrá que terminar unilateralmente, lo cual nos expone también a demandas internacionales. No hablamos, bueno, hablamos ya de lo que pasará en el presupuesto general del Estado, ya para el próximo presidente de la República, no este, sino el siguiente, pero ya se vienen, o sea, están cantados los problemas. Y mi pregunta es, más allá, vuelvo e insisto, más allá de los diagnósticos que son importantes, estas entrevistas que no dejan de ser importantes y que llegan al círculo rojo a través de los medios de comunicación, pero esto se necesita bajar y aterrizar en la masa, que es finalmente la que va a votar probablemente a favor de mantener, trabajando en su mente con conceptos como que hay que mantener a ese insecto, plantita, animalito que tiene que quedar vivo. Y el aire, ¿no? Y todo lo que está pasando en el planeta, que no es mentira, ni es falso, ni es cosa menor. Pero mi pregunta frontal, ¿van a hacer campaña o no? Porque los Yasunidos sí van a hacer campaña activa, inscrita en el Consejo Nacional Electoral, con recursos del Consejo Nacional Electoral, pocos, pero con recursos, y me imagino que de otras organizaciones internacionales que los han apoyado en todo este camino que han hecho en los últimos 10 años. Del lado de los interesados de seguir explotando ese petróleo por todo lo que hemos descrito y todo lo que se podría perder, ¿van a hacer campaña o no? Sí, vamos a hacer campaña, estamos organizándonos y naturalmente el hecho mismo de que yo esté hoy día en este espacio conversando contigo del particular refleja de que hay una preocupación y que se necesita a la vez una reacción para exponer puntos de vista, para contrastarlos con aquellos de los Yasunidos y destacar, por ejemplo, el hecho, lo mencionabas tú en tu pregunta, respecto a que hoy por hoy hay alrededor de 900 contratos suscritos, principalmente laborales, pero también con 69 empresas afincadas en el país que de una manera u otra tienen derechos adquiridos y que frente a la eventualidad que triunfe el sí en la consulta popular, pues naturalmente van a estar en libertad de presentar acciones de carácter legal para tener algún tipo de resarcimiento. Lo que llama la atención es que en la resolución de la Corte Constitucional también se hace mención al particular diciendo de que esto no tiene mayor consecuencia, no tiene mayor impacto sobre el Estado, de forma tal de que se puede dar este paso, pero es precisamente la coyuntura que no refleja la pregunta o los relacionados en la consulta popular, porque finalmente no se hace mención al hecho de que ha habido todo un compromiso de desarrollo respecto a responsabilidades jurídicas del Estado con terceros, y de repente nuevamente sale de vuelta esta consulta popular, que era cuando no se había desarrollado el bloque 43, es decir, cuando todavía no se invertía un centavo ahí. El momento es completamente distinto y llama la atención de que la Corte haya considerado que esta era una buena oportunidad para hacerlo, habiendo quedado este pendiente de hace 10 años. En verdad, yo en ese aspecto me mantengo muy crítico hacia la decisión tomada por parte de esta mayoría de la Corte, que no ha reflexionado debidamente sobre las consecuencias que esto puede traer para el funcionamiento de la industria petrolera en general, que, nos guste o no, constituye la principal fuente de ingresos para el presupuesto general del Estado y es como sector individual de mayor impacto en la economía nacional. Me quedo con eso, Roberto, y pues muy pendiente de lo que de aquí en adelante pues se haga para poder contraponer posiciones y conceptos frente a una campaña que ya está armándose, que ya está en marcha por parte del grupo de los Yasunidos. Muchísimas gracias, Roberto, por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ti, Janet, por el espacio. Saludos a todos.